por el ITAM. Cuenta con un diplomado en Dirección y Estrategia de Instituciones Públicas por la Universidad de Berkeley en California, además de un diplomado en Mercadotecnia Política por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Ha sido directora general de Asuntos Normativos de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y cuenta en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, consejera electoral, consultora nacional de ONU Mujeres, especialista internacional en fiscalización, financiamiento de partidos políticos y género en misiones de observación electoral del OEA. Y actualmente es consejera electoral del Instituto Nacional Electoral, es socia de la Organización International Women Forum y forma parte de la Asociación de Magistradas Electorales de las Américas. Un fuerte aplauso para recibir a nuestra invitada de hoy, la doctora Carla Ponce, consejera del Instituto Nacional Electoral. Muchas gracias, bienvenida. Y pues vamos precisamente a ceder la palabra para que inicie su ponencia y posteriormente me gustaría presentarles a Adriana León Cervantes y por supuesto Angélica La Pena. Muchísimas gracias. Hola, buenas tardes a todas por estar aquí, a todos también, Andrés, que nos acompañan, por supuesto. Muchas gracias, Desiree, por la invitación. Gracias, Adriana, también, porque estuvimos planeando este evento. Por supuesto, a mi querida Angélica de la Peña, un gusto siempre estar con ella. Y la verdad es que qué bonito lugar, espectacular. Recordamos en Consejo General que hace un par de días fue el aniversario, me parece, el natalicio de Reyes Herodes. Justamente estábamos hablando, algún partido político hizo referencia a eso en el Consejo General. Y bueno, perdón, es que yo pido una disculpa, pero bueno, no estamos teniendo un poco de cambios en el Consejo General, alguna que otra reunión. Y la verdad es que pues hemos estado todo el día reunidas y reunidos resolviendo distintos pendientes que tenemos ahora con los cambios, pero yo quería venir y agradezco además el espacio de poder esperar un poquito más a que llegara. Y además pues creo que esto es un tema muy relevante y es un tema que con preocupación estamos viendo que se está queriendo atacar por muchas vías, ¿no? Ya vimos el plan B, ya lo abordaremos por partes, que bueno, en este momento está suspendido, esperemos que así siga, o con una ya definitiva y declarado inconstitucional, pero bueno, de entrada respiramos un poco en lo que tiene que ver respecto a derechos políticos y electorales de las mujeres y de distintos grupos en situación de discriminación, pero ahora no, la nueva afrenta es esta reforma constitucional firmada por todos los partidos políticos, todos y cada uno de ellos. Y esto es importante porque habla de la desesperación que tienen y la preocupación de que vía interpretaciones de autoridades administrativas o jurisdiccionales estemos interfiriendo en lo que ellos llaman su libertad, su autorganización, el libre arbitrio con el que ellos podrían nombrar a sus candidatas y candidatos y con cómo cumplir con la paridad, y un enojo con las autoridades electorales que creo que han sido punta de lanza en garantizar los derechos políticos y electorales de las mujeres y también distintas acciones afirmativas. Y es importante porque yo lo leo así y es imposible no leerlo de otro modo, ¿no? No pasó primero el plan A, bueno, pasa el plan B y estamos viendo cómo todo es limitar a las autoridades electorales a interpretar, a retirar candidaturas, a impedir que hagamos acuerdos o lineamientos para poder garantizar, por ejemplo, la paridad o espacios para grupos en situación de discriminación. Y ahora la segunda es, bueno, como ahora se suspendió el plan B, ¿qué hacemos? Bueno, hay que ponernos de acuerdo todos y entonces ver cómo lo limitamos ahora desde la Constitución. Yo siempre decía, bueno, a ver, tenemos un tema relevante, porque mientras el plan B sea una reforma legal, tendremos que seguir y podremos seguir acudiendo al artículo primero constitucional para salvaguardar justamente pues los derechos de las mujeres y de los grupos en situación de discriminación. Ahora viene esta reforma constitucional, que gracias también a la actuación de distintas mujeres, pues se detuvo, ¿no? Ya no fue que la iban a aprobar fast track y nadie iba a leer. Va a empezar esta discusión el 15, ya se empiezan a oír voces y reuniones con grupos de mujeres
y distintos posicionamientos de grupos de mujeres respecto a cuáles son los riesgos de este plan. Y perdón, pero hay que cobrarse las caras, ¿no? Porque si van a querer intentar aprobar esta reforma constitucional, hoy más que nunca es momento de que las mujeres de todos los partidos políticos se unan, y las mujeres que no estamos fuera, o que no estamos más bien dentro del poder legislativo, pues también que se oigan los planteamientos, cuáles son las dudas, cuáles son los retos y las regresiones, sobre todo muy importantes para nuestros derechos. Pero es más que nunca, hay 251 diputadas, y yo diría que así como se han hecho llamados en distintas conformaciones del propio Poder Legislativo, particularmente en la Cámara de Diputados, pues hagamos este llamado, ¿no?, a poder todas las mujeres unirse para detener una aprobación de una reforma constitucional de este calado, que me parece muy importante detener, y muy importante que las mujeres hagan conciencia, ¿no?, que están ahí sí por talento, sí por capacidad, sí porque quieren impulsar agendas de mujeres, pero también porque tenemos un compromiso, y tenemos que tener las mujeres un compromiso común en defender nuestros derechos, en garantizar abrir estos espacios para otras mujeres, y que este llamado viene muy a cuento ahora. Nunca habíamos tenido una mujer más en esa cámara, y creo que es importante recordarles que las estamos viendo, que las apoyamos, pero que también queremos que incidan y que se pronuncien y se manifiesten y voten en contra de estas reformas. Creo que esto es muy relevante porque tenemos que hacer sentir que las mujeres estamos, que tomamos decisiones y que pues no estamos o no vamos a ser sujetas de ningún tipo de presión que vaya en contra de nuestros derechos, porque esto es una violencia además que es manifiesta, que es muy clara en una intentona, en la que sigue, pero luego vemos distintos tipos de violencia en todos los partidos políticos, ¿no? La mujer que siempre está luchando, que está presentando iniciativas, etcétera, pues hoy ya no es candidata, ¿no? Ya no es reelecta en el cargo que ostentaba, quizá incluso es relegada, y es un tipo de violencia que no vemos, que no reconocemos y que no denunciamos. Y les quiero poner un ejemplo de ahora, empezando con la presentación, pero cuando empecé con la aprobación del acuerdo para paridad en gubernaturas en 2020-2021, que eso a la postre, después de que se impugnó obviamente por señores integrantes de partidos políticos, pues recuerdo que el exconsejero presidente, la primera vez que lo digo, Lorenzo Córdoba, me habla un día: Carla, es que están muy preocupados los senadores, porque ¿cómo vamos a por tu acuerdo? Y yo, que quieren tener una reunión. Pues mira, pues tengámosla, que nos van a atropellar. Entonces la tuvimos, pero recuerdo que empecé a buscar a senadoras de todos los partidos. Oye, ¿no quieres entrar en esta reunión? Vamos a ver ese tema. A la sexta, que me dijo que no, me estaba enfermo, no lo podía decir. A la sexta me dijo: Carla, es que nos prohibieron meternos en este tema. Y nos prohibieron meternos en este tema, es otra vez violencia, ¿no? Es que quito de la comisión en la que estás, de la secretaría, esa iniciativa que ibas a presentar, este presupuesto que ibas a tener, pues adiós, se va, ¿no? O, pues en el plano te querías reelegir. Y yo decía, bueno, pero son 6 años, ¿cuántos llevan? Se pueden reelegir. Si no les ponen un alto ahorita y les dicen, pues me vale un cuerno, yo voy a ir a esa reunión y punto. Y la verdad es que todas esas reuniones nos las echamos con señores, y varios señores, Córdoba incluido, y Murayama y así, que tampoco estaban de acuerdo con estos acuerdos del Consejo General, y pues tienes que combatir internamente estos que al final no dan la cara y ponen una cara muy mona de decir que padre de la caridad y qué bien, pero a la hora de los trancazos no están. Y además, pues ir con todos estos actores políticos que tampoco están de acuerdo, ¿no? Entonces creo que esto es un muy buen llamado. Qué bueno que se van a tomar el tiempo, por lo menos de aquí al 15 de abril, para empezar a discutir este tema. Y nos da tiempo a las mujeres también de unirnos, de tener foros como estos, de tener espacios como estos, de escribir, de dar conferencias, de ir a la prensa, etcétera, para ejercer estos actos de presión y de denuncia, lo que se pretende aprobar, porque parece que no pasa nada y pasa mucho, y parece que pasa de noche, y parece como que lo hacemos en lo oscurito, rápido, nos ponemos de acuerdo, firmamos todos. Ayer o antier que estábamos en la sesión, le dije al diputado: oye, ¿qué pasa? De verdad,
No, consejero, es que no tiene esa finalidad. ¿Cómo que no tiene esa finalidad? No es que queremos invitar al tribunal, el malo tribunal, que se meta en las decisiones del Poder Legislativo, particularmente en la Jucopo. Y yo creo que ustedes creen que no tiene nadie que revisar, ¿o cómo? Bueno, la Corte, ay claro, saben que la Corte no tiene límites para resolver y pues es irreparable cuando la Corte vaya a resolver. Ah, bueno, sí, pero entonces por ahí me dijo, bueno, quizás sí estuvo mal meterlo de paridad y de acciones afirmativas. Pues sáquenlo de entrada y luego vamos viendo qué pasa con el tribunal, pero no mezclen una cosa con otra. Bueno, después de este preámbulo un poco largo, pues les quiero compartir una presentación respecto pues, de los temas que van muy relacionados a mi juicio, tanto esto que se ha llamado limitar las funciones o las atribuciones del Tribunal Electoral junto con el Plan B, porque yo creo que era la continuación, pero además hacerlo ya directamente al texto constitucional, que tiene obviamente otras implicaciones. Comenzaré por decir que, bueno, estamos en el año en que estamos cumpliendo 70 años de que se nos hizo el favor de reconocernos el voto a las mujeres en este país. Y bueno, hay que decirlo así porque, bueno, no vaya a ser que luego se les ocurra que ya tampoco podemos votar o ejercer cargos o, bueno, quién sabe a dónde puedan llegar. Muchos, hay hombres aliados muy importantes, pero digamos que la mayoría no están por la labor de facilitarnos la entrada a estos espacios ni que los podamos ejercer de la misma manera y en las mismas condiciones que con los hombres. Por supuesto, a pesar de estos 70 años, siempre digo que nos tardamos como 20 años en cambios relevantes, ¿no? Del 53, el reconocimiento del voto, al 74, la igualdad jurídica, la igualdad ante la ley entre varones que te chocan y también y mujeres. Otros 20 años en las primeras acciones afirmativas, estas súplicas a los partidos, por favor incorporen a mujeres, de verdad les recomendamos, sin sanción, sin ningún establecimiento incluso de algún porcentaje, solo se establecía que debían pues postular a mujeres, luego empezó el 30-70, luego el 40-60, luego ya con alguna especie de sanciones y posibilidad incluso para las autoridades de poder tomar medidas, es decir, por ejemplo, cambiar la integración de la lista si no cumplían con este 40%, y debates relevantes. Yo tuve uno por ahí de 2006 o 2009, no me acuerdo, que yo necia, te postulaban, presentaban, registrabas y cumplían en una primera instancia con el porcentaje y luego hacían sustituciones y ya no cumplían. Decían, no, pues me vale, no cumplen, fuera. Y entonces mis colegas en ese momento, hombres y mujeres, dijeron, no, Carla, mira que empezar un procedimiento administrativo para multarlos, justamente en el entonces IEDF, para multarlos, para que pues los sancionemos y ya con eso. Yo no cumplen, no se les puede registrar, no hay lista que los registre. A la postre, la sala superior nos dio la razón con ese criterio, diciendo, claro, no cumplen, no lo puede registrar. Y de ahí vino otro largo camino, ¿no?, al litigio estratégico muy importante en estos temas. La sentencia 12624, importantísima, de 2011, que justamente le decía a la autoridad, oye, ¿cómo vas a cumplir? Un grupo de mujeres muy valiosas, oye, ¿cómo vas a cumplir con esto que dice la ley? Entonces contestó un director ejecutivo y en el oficio dijeron, qué padre, ahora lo vamos a impugnar. Y lo impugnaron y consiguieron criterios súper importantes, ¿no? Las mujeres no pueden ir al final de la lista, tiene que haber listas con alternancia, ya había pasado Juanitas, y entonces para evitarlas, pues entonces la fórmula tenía que ser propietaria y suplente de mujeres, y otra serie de medidas muy importantes que a la postre, con más integración de mujeres en la Cámara de Diputados y Diputadas, justamente se pudo, Angélica fue parte central de eso, aprobar esta reforma de paridad, ¿no? Incorporar el principio de paridad en 2014 de la Constitución, que fue un tema relevantísimo y que cambió la forma, a mi juicio, de ver y de hacer política en este país, y sobre todo visibilizando las condiciones de desigualdad y de discriminación que vivían las mujeres, tanto que tenemos, y luego tuvimos que ir al principio de paridad total en 2019. Pero bueno, respecto a la iniciativa de reforma del Tribunal Electoral en materia, así le llaman, de garantías político y electorales, esta reforma establece que las acciones afirmativas
al ser modificaciones legales fundamentales, ya no pueden ser hechos por acuerdos o por resoluciones de los institutos electorales locales, ni en su caso de la Sala Superior o de los tribunales electorales. Es decir, todo esto que venimos haciendo mediante acuerdos, ¿no? Garantizando espacios, analizando primero, la primera cuota a nivel nacional fue la de pueblos y comunidades indígenas, la ampliamos en 2021 a otras 5 acciones afirmativas, pues resulta que con esta reforma ya no podemos hacer ningún acuerdo, ya no podemos hacer ninguna resolución que incida en garantizar y abrir estos espacios, obviamente en condiciones de paridad, porque siempre somos muy cuidadosos de que se respete la postulación paritaria dentro de estos grupos en situación de vulnerabilidad, pero sencillamente dicen, no, esto es tan relevante que solo puede estar en ley y solamente lo puede hacer el Poder Legislativo. Y uno se pregunta varias cosas. Primero, si la situación de estos grupos va cambiando de proceso a proceso, la población que se autoidentifica como indígena, como afrodescendiente, como de la diversidad sexual, va cambiando, ¿cómo diablos va a estar en una ley que no se pueda mover, establecido el número de acciones afirmativas, pero aún sin reglas? Solo dice, estas 5 acciones, partidos háganse bolas o en su libre arbitrio determinen para qué grupos van a abrir estos espacios. ¿Sí? Entonces, y uno piensa, ¿y qué cada proceso electoral van a estar legislando para ver qué acciones afirmativas van a aplicar para cada proceso electoral? Vaya, si tienen cualquier cantidad de mandatos de la Sala Superior para legislar en distintos temas, y no lo han hecho, ahora los veo legislando cada 3 años, pues decir, ¿qué acciones afirmativas serán las pertinentes? Vamos a hacer una comisión que estudie cuál es la población, hay que hablarle al INEGI para ver las condiciones de cada uno de estos grupos y en función de eso determinar cuál es el número de acciones afirmativas para cada uno de esos grupos. Eso no va a suceder, de una vez se los digo, pase o no pase este tema, es evidente que eso no va a suceder para cada proceso electoral. Y de este mismo modo, esta reforma pues limita nuestras facultades de interpretación respecto a las leyes y particularmente pues a los temas constitucionales, concretamente al artículo primero constitucional, para abrir estos espacios para personas que estén en estos grupos históricamente discriminados. Al igual que en el plan B, por eso digo que es como el reflejo de chin, ya no pasó el B o está en suspenso, vamos a ver cómo lo hacemos para limitar a estas autoridades electorales que se quieren meter en todo. Y entonces señala claramente que es atribución exclusiva de los partidos políticos establecer en sus estatutos las reglas para designar dirigencias, garantizar la paridad de la integración en sus órganos. En otras palabras, los partidos solitos deben determinar estas reglas y cumplirlas, y nosotros, como nos restringen meternos en la vida interna de los partidos, ya no podemos decir, partido tal, no estás cumpliendo, tus órganos no son paritarios, no estás dando acceso a las mujeres a las candidaturas, no estás generando condiciones de igualdad para las precandidaturas o los procesos internos de selección de candidaturas. Eso ya no lo podremos hacer. Este plan B se replica en esta reforma que se está planteando al artículo 73 de nuestra Constitución, que tal cual propone que sea facultad exclusiva del Congreso también establecer las acciones afirmativas para el acceso a las personas pertenecientes a grupos invisibilizados, así como el cumplimiento del principio de paridad. Entonces, estamos viendo justamente este mismo reflejo. También esta reforma incide o pretende modificar el artículo 99 de la Constitución para limitar a las autoridades jurisdiccionales electorales para atender actos o determinaciones del Poder Legislativo. Esto que les decíamos, no se pueden meter con la que dice la JUCOPO o la mesa directiva, porque cómo les van a ordenar que la Junta de Coordinación Política deje de ser un club de Toby y haya incorporadas también mujeres a estos órganos directivos dentro de los propios poderes legislativos. Esto es muy importante, pues las legisladoras deben llevárselo para modificar la ley orgánica del Poder Judicial, de la Cámara, para justamente, del Congreso de la Unión, para justamente garantizar que los órganos directivos haya mujeres en condiciones de paridad, uno, y que haya alternancia. Por ejemplo, yo diría 2 reglas que, pues si vamos a empezar con estas limitaciones respecto a la restricción de derechos, pues vale la pena meterlos en otros órganos normativos, en otros cuerpos normativos
y particularmente pues aquí me parece que en la ley orgánica del Congreso de la Unión pues habría que hacer una reforma. ¿Cuáles son los efectos de estas iniciativas? Pues que las autoridades administrativas electorales, no Carolina, ya no vas a poder hacer esto, o sea, con esta reforma, el INE y los OPLES no podrán definir medidas de paridad de género y acciones afirmativas en ninguno de los casos, ni en el plan A, ni con esta ahora presentada reforma constitucional. También que las reglas para garantizar el cumplimiento del principio de paridad estarán y serán definidas por los propios partidos políticos, en que la autoridad puede decir, están bien, están mal, no garantizas de este modo con esta regla, y entonces pues dejarlo a la autodeterminación de los propios partidos políticos. La tercera, como ya dije, pues establece como facultad exclusiva del Congreso de la Unión la determinación de acciones afirmativas, pero también de acciones para el cumplimiento del principio de paridad, y se limitan las facultades interpretativas tanto de los tribunales como de las autoridades administrativas electorales. Esta reforma es evidente que es preocupante por lo regresiva que es, porque los principales avances en materia de paridad se dan o se han dado por litigio estratégico, por acuerdos del Consejo General, por lineamientos, por distintas acciones que poco tienen que ver con una actividad legislativa como tal, sino que creo que esta actividad ha impulsado estas reformas a nivel legal. Siempre decimos las mujeres que de alguna u otra forma hemos estado metidas en esto, que estos cambios nadie nos los ha regalado, ha sido a golpe de sentencias. Aquí con otro, pues no sé cómo definirlo, pero bueno, otro integrante del Consejo General que un día estábamos en la Cámara de Diputados y Diputadas y dijo, qué falta de respeto que les digan aquí con los legisladores, que todo ha sido a golpe de sentencias cuando ustedes son los únicos que legislan. Dije, no, pues qué ignorancia, porque es increíble que no tengas idea de cómo se ha ido avanzando en estos temas y cómo se ha ido empujando estas reformas, pero a partir primero del litigio estratégico, de acuerdos, de lineamientos y de una serie de cosas que al final han impulsado que se hagan estas reformas a nivel, por supuesto, nacional y a nivel de las entidades federativas. Muestra de ello son, pues ya les comentaba, este primer acuerdo de paridad en gubernaturas que aprobamos en 2020 para el proceso 2021, que posibilitó que de las 15 gubernaturas en juego, al menos en 7 se postularan mujeres, y después de selección pues hubo 6 mujeres gobernadoras más. En toda nuestra historia habíamos tenido 7 electas y 2 interinas, entonces digamos que en una sola elección llegamos a 7 mujeres electas, con un debate también importante con la Sala Superior, que decía que no tenemos atribuciones, pero al final de cuentas obliga a los partidos a hacer lo mismo. Y los obliga al Congreso de la Unión y a los congresos locales a regular la paridad en gubernaturas a nivel, pues, leyes generales y leyes locales, lo cual solamente han cumplido 3 estados, Hidalgo, el Estado de México, en ambos casos, mujeres para la otra, o sea, ahorita no tenían oportunidad de ocupar el cargo, sino hasta el siguiente proceso electoral, y en Coahuila ya me parece ridículo, porque fueron 2 distintas reformas constitucionales, las 2, afortunadamente se determinó su inconstitucionalidad. En la primera venía la alternancia, no era para este proceso, sino para el otro, pero en la segunda ya se les olvidó. Dijeron, ¿qué es eso de la alternancia? A nosotros nos da exactamente igual, hagan como quieran. Entonces, pues solamente hay 2 entidades que tienen regulado esto, es decir, incumpliendo con un mandato claro de la Sala Superior. Y diría que, pues como aquí Andrés, que es gran aliado de las mujeres, y yo dijimos, ¿qué vamos a hacer para este proceso electoral? El del 22, y entonces estuvimos fraguando cómo volver a hacer este acuerdo sin incumplir con la sentencia de la Sala Superior, que decía que no teníamos algunas atribuciones, y dijimos, bueno, pero dijo que mientras no estuviera regulado. Entonces dijimos, en estos estados no está regulado, solamente en Hidalgo, y por tanto obligamos a los partidos a que postularan, eran 6 elecciones, 3 y 3. Y afortunadamente los partidos cumplieron, hubo un partido que incluso postuló 4. Desafortunadamente, esta es la otra parte de la historia. Hubo mujeres que impugnaron 2 de Morena, una en Oaxaca y una en Tamaulipas, porque pues
pensaban, y tenían razón, la sala les dio la razón, diciendo que no había criterios claros para ver dónde postulaban a mujeres, particularmente en los estados donde los partidos tuvieran más posibilidades de hacerse con el triunfo. Entonces dijo la Sala Superior: partidos tienen obligación de regular las reglas de competitividad para cada proceso electoral. Esto hizo que en las elecciones de 2022, en lugar de llegar 3 mujeres, llegaron 2 mujeres, porque claramente pues postular no es igual a integrar, postular no es igual a que el resultado sea efectivamente para una mujer, y aquí es donde tenemos que empezar a utilizar una serie de medidas adicionales a la postulación paritaria para garantizar estos espacios paritarios para hombres y mujeres. A pesar de, y debo decirlo que esto es lo más preocupante en relación con las reformas que se plantean en el Congreso de la Unión, porque a partir de 2011, esta gran reforma de los derechos humanos en nuestro país, pues es claro que México está obligado por una serie no solo de normas constitucionales, sino convencionales, que tenemos que cumplir y que tenemos que garantizar espacios para las mujeres, tenemos que obviamente eliminar y combatir la discriminación, y tenemos que abrir estos espacios no solo para mujeres, sino también para grupos en situación de discriminación. Me refiero, por ejemplo, a personas con discapacidad de la diversidad sexual, personas migrantes y residentes en el extranjero, personas indígenas y afromexicanas, que por supuesto por las condiciones de discriminación, la representación que tienen en los órganos del Estado ha sido muy baja, y por tanto la posibilidad de que incidan en mejorar las condiciones de los grupos de los que provienen es francamente muy poca y muy baja. Por tanto, entre otras cosas, y además de tener que cumplir no solo con varios convenios que México tiene firmados y ratificados a nivel internacional, pues incluso la propia propuesta de reforma constitucional es incongruente, porque por un lado dice que son los partidos políticos los que tienen que fijar las reglas para cumplir con la paridad y abrir espacios para grupos en situación de vulnerabilidad, pero por otro lado dice que solamente la ley puede establecer estas acciones afirmativas. Así que esto no pasa ni un análisis de congruencia mínima respecto de un plan B con una reforma constitucional. Pero otra vez lo más grave es, y yo veo este enojo, ¿no?, de los partidos diciendo: autoridades, no queremos que se metan. Entonces dice claramente que no nos podemos meter en la vida interna de los partidos políticos, que no podemos quitar ni poner candidaturas. Es decir, este famoso caso como Félix Salgado o como estas nulidades de distintas elecciones, pues es algo que no podría pasar en el supuesto del plan B, pero en el supuesto tampoco de la reforma constitucional, porque dice además que tiene que estar claramente establecida la ley para la conducta que se está juzgando, lo cual pues hace imposible que podamos sancionar este tipo de casos, y ahorita veremos temas también de violencia política. Por otro lado, no establece cuáles son las reglas que tienen que aplicar los partidos políticos, y en este sentido pues nos deja como autoridad y a la ciudadanía sin saber cuáles son las reglas, cómo las van a aplicar, a qué grupos en situación de discriminación van a estar dirigidos, y además cómo van a cumplir con el principio de paridad. Y esto es también muy relevante porque se señala una cosa como rarísima, que ahorita veremos en cómo se regula el plan B en este tema, que dice que en un ciclo de 32 gubernaturas, al menos 16 mujeres serán postuladas. No sé bien exactamente qué quiere decir, ni cómo vayan a medir un ciclo de 32 gubernaturas, mucho menos cuáles son las reglas, porque entonces, una redacción muy, digamos, sui generis, que no nos permite ver absolutamente nada, y cómo además garantizar que los partidos políticos primero las van a adoptar y después las van a cumplir, ¿no?, que son dos partes distintas. Lo de las acciones afirmativas me parece relevante porque hemos visto en varios estudios que hemos hecho, uno que nos ordenó la Sala Superior y que hizo el Colmex, y otro incluso que viene de Naciones Unidas, y que se señala claramente que las acciones afirmativas tienen que estar diseñadas de acuerdo al contexto, de acuerdo a la población, al número de personas que pertenecen a estos grupos, a la situación de estas personas, para poder diseñar exactamente o muy claramente estos espacios y que sean acordes con las necesidades de las personas que pertenecen a
a este grupo o cada tipo de, digamos, de estos grupos. Y esto además contraviene no solo el artículo 1 constitucional, porque es regresivo, y todas las medidas en cuestión de derechos humanos deben ser progresivas, sino que además contraviene, como ya lo dije, pues distintas obligaciones contraídas por el Estado mexicano, como en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales, la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, entre otras, y además limitando, porque esta es una obligación del Estado mexicano, de todas las autoridades del Estado mexicano. Entonces, pretender impedir o restringir la posibilidad de interpretar este tipo de normas y abrir estos espacios para garantizar la participación de más personas pertenecientes a estos grupos, claramente pues incumple con las obligaciones constitucionales y en distintos tratados y convenios internacionales que tenemos como país, lo cual, por supuesto, vulnera los derechos políticos y electorales de las mujeres y de las personas que pertenecen a estos grupos. Esto fue una de las partes centrales de la controversia constitucional que presentamos ante la Corte, en la que afortunadamente se nos otorgó la suspensión provisional por varios temas que vimos inconstitucionales, uno de ellos y pues que creemos que la Corte tiene varias posibilidades para declarar inconstitucional el Plan B. La primera es que no se hizo una consulta a los pueblos y comunidades indígenas respecto a cualquier vulneración o cuestión que les pueda afectar en cumplimiento del artículo 2 de la Constitución, igual que las comunidades afromexicanas. Esto ya lo hizo la Corte en la acción de inconstitucionalidad en Coahuila, y que bueno, es una buena medida de pues garantizar, bueno, hay otra, que no se cumplió el procedimiento legislativo, como bien sabe aquí nuestra exdiputada, ex senadora y ex tantas veces perteneciente al Congreso de la Unión, que bueno, se vulneró claramente el procedimiento legislativo, y estos son los dos temas más importantes que fundamentan la controversia constitucional presentada por el Instituto Nacional Electoral. El Plan B y la paridad de género. Respecto al Plan B hay una interpretación absolutamente restringida de qué quiere decir el principio de paridad. Uno, el de paridad total, que recordemos que paridad 2014 era postulación paritaria, y paridad total 2019 es distinto, es un cambio de paradigma porque habla de la integración de los órganos, cosa que todavía en el Consejo General seguimos luchando porque las personas no entendemos lo mismo, pero para mí está hablando de una integración paritaria, es decir, del resultado final, donde la postulación ha sido muy efectiva para lograr que más mujeres estén en estos cargos, pero finalmente no garantiza que los órganos estén integrados paritariamente. De ahí que se tienen, incluso hemos tenido que aprobar distintas acciones para generar que más mujeres estén en estos espacios, como las reglas de ajuste, estas que solicitamos en Consejo General, cambiar 2 fórmulas de hombres por 2 fórmulas de mujeres, con el argumento, estoy hablando de 2021, no se asusten, porque eso me lo dijeron. ¿Cómo por un cromosoma vamos a cambiar una fórmula? Así. O, claro, estás pretendiendo romper todo el, ¿qué me dijeron? El texto constitucional, las reglas constitucionales. Y yo, caray, o sea, al final la Sala Superior dijo, sí, no tiene que cambiar, punto, pero estas medidas de ajuste, que la verdad es que se usan en bastante pocos de los casos, ya que haces el análisis, porque generalmente sí están llegando a la paridad. Incluso tenemos congresos, a nivel local tenemos 53% de curules ocupadas ya por mujeres hoy en día, 20 congresos locales tienen mayoría de mujeres. Entonces, vaya, quiere decir que por ahí vamos, pero que no nos podemos descuidar, porque cualquier cosa como estas, pues nos aprueban una reforma de estas características y pues tendremos que volver a empezar otra vez de cero. Además, es que se establece justamente que serán integrados por 50% mujeres y 50% hombres, desatendiendo ya una jurisprudencia de la Sala Superior que dice que la paridad es un principio de optimización flexible, que quiere decir que para las mujeres el 50% es el piso, no es el techo.
no tiene que ser 250 mujeres y 250 hombres, pero aquí pues, digamos, en el Poder Legislativo, pues claramente no están entendiendo y no están revisando, ¿perdón? Sí, ahí nos mandaron uno que vamos a hacer clases continuamente, pero qué cosa. Es cierto. Sí. Muy ilustrativa entrevista. Vamos a tener regal, vamos a tener sí, fiscalizar todo hay que tener. También se olvidan de otras reglas importantes como estos bloques de competitividad, como la alternancia, y por tanto, pues como vimos, postulación no asegura necesariamente integración y por eso son necesarias otro tipo de medidas que tenemos que aprobar desde los órganos electorales. Y respecto a paridad en gubernaturas, ya vimos esta rara redacción en un ciclo de 16 postulaciones, con dos temas adicionales. Primero, uno, que no hay reglas de cómo van a ser las mujeres de estos espacios y por tanto tampoco hay este análisis de competitividad. Quiere decir que puede estar una mujer compitiendo con varios hombres y obviamente esto limita las posibilidades de acceso dependiendo obviamente de la competitividad del partido político en cada entidad federativa. Por tanto, aunque postulen 16 en su tope, pues pueden no llegar ni 16 mujeres a ocupar estos espacios. Este año, pues ya acabamos de realizar en el Consejo General, el 30 de marzo, un acuerdo justamente para garantizar que en Coahuila y en Hidalgo se cumplieron este tema de que tenían que postular a los partidos, al menos en uno una mujer y en otro un hombre. Si querían postular dos mujeres, que mejor por nosotros, pero no se logró. Pero bueno, dado que ya empezaron las campañas electorales en ambas entidades federativas, tenemos claro que habrá una mujer gobernadora más y llegaremos al número nunca visto en este país de 10 gobernadoras. De entrada yo diría, comenzaría por cambiar de nombre a la CONAGO, ¿no? Porque ya no es de gobernadores o de gobernaturas o no sé, pero ya para empezar yo ya me hubiera quejado por... Yo me hubiera quejado. ¿Verdad? Hay que quejar. Pero bueno, esto es importante porque nos hace ver que de 2019 a 2024 tenemos muchos retos en los que no hemos avanzado y por el contrario estamos luchando con estas reformas regresivas y que intentan violentar los derechos políticos y electorales de las mujeres. Y me voy a ir más rápido porque me preocupa el tema de violencia política en razón de género. Bueno. Y dos cosas que me parecen relevantes. 2024, Tamaulipas, Club de Toby, no hubo una sola mujer candidata. Pero lo volvemos a repetir, como Coahuila, Club de Toby, ni una sola mujer candidata en ese estado. Yo creo que eso son elecciones que no queremos volver a ver en este país. Es que podría haber, pero creo que ya me tardé mucho. Hay varios artículos de la propia Legite que justamente siguen abordando el tema de que San libre arbitrio de los partidos políticos en su libertad de organización, que ellos definen las reglas, que casi ni nos tienen que avisar las reglas, y nosotros al final solamente podemos ver paridad en el registro. Es el único momento en el que nosotros como autoridades electorales podemos tener algo que ver. Un tema relevante, paridad en presidencias municipales. Aquí estamos no atrasados, atrasadísimos. Sí, en términos de congresos estatales y paridad en gubernaturas vamos avanzando un poco, pues a nivel de presidencias municipales estamos llegando al 20.05% en presidencias municipales, en regidurías un poco más, ahí vamos al 51.32%. Esto con otro tema importante, que las mujeres tenemos este Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de violencia política en razón de género, y el 70% de los casos es justamente mujeres a nivel municipal y de pueblos y comunidades indígenas, son las mujeres más violentadas. Entonces súmele que son las que tienen o sufren más violencia, con que son las que menos posibilidad de acceso real a los cargos que tienen a los cargos. Aquí tenemos un tema muy relevante y un tema también para congresos locales. Hay que legislar que la mitad de las presidencias municipales sean ocupadas por mujeres, al menos,
Y además quizá una regla también de alternancia, si fue hombre, la siguiente tiene que ser mujer, háganle como quieran, les guste o no les guste, pero si ya tenemos 20 congresos que son, hay más mujeres legisladoras que hombres, pues yo creo que podemos empezar también a generar este tema de que vayan impulsando estas reformas para garantizar más espacios a nivel local y por supuesto los bloques de competitividad. Y pues ya, violencia política, Andy, porque si no me puedo quedar aquí 3 días hablando. En violencia política en razón de género y el plan B también es relevante porque se establece que las mujeres, primero, el plan B deja absolutamente de lado la 3 de 3 contra la violencia. Después de una bonita sentencia de la Suprema Corte, además ya no se puede interpretar o analizar si una persona incumple con un requisito legal de tener un modo honesto de vida para ser postulada a un cargo de elección popular, que platicamos Ari y yo vía redes sociales, ¿qué vamos a hacer con esto? Dijimos, bueno, a ver, para empezar, pues es un requisito constitucional de ciudadanía tener un modo honesto de vida, nos tenemos que ir hasta la Constitución, pero la segunda es otra vez, tenemos mucho que hacer vía congresos locales, legislar la 3 de 3, que bueno, ya ahora se aprobó en la Cámara de Diputados, y la segunda esta, ¿no? Ponerlo como una sanción clara expresa a una persona que violente políticamente a una mujer, para obviar, digamos, este tema de esta interpretación de la Corte que dice que salvo que esté prescrita, digamos, como una sanción, podrá analizarse el cumplimiento de tener un modo honesto de vida, porque es muy subjetivo, porque no sabemos bien a qué quiere decir esto de tener un modo honesto de vida, pero pues a mí me parece clarísimo que una persona que violenta a la mujer pues no tiene un modo honesto de vida y por tanto pues no puede ser postulado a un cargo público, sea cualesquiera otras dimensiones que entre el tener un modo honesto de vida. Una persona que violenta a una mujer pues me parece que claramente no puede estar o no puede cumplir con este requisito. Un tema relevante también, el tema de la violencia digital. En el Instituto Nacional Electoral, supongo que en los locales también, cada vez vemos estos temas de que aumentan las medidas cautelares por violencia digital, porque claramente en el anonimato que hay, en la rapidez con la que se propaga la información, en cuanto se mantiene no la permanencia de un contenido donde se violenta a la mujer, es muy importante aquí también legislar. Yo creo que cualquier empresa o cualquier plataforma digital tiene que tener en nuestro país una oficina que cumpla con todos los requerimientos de las autoridades electorales. Es decir, yo quiero saber quién pagó ese promocional spot, quién lo pautó, lo que sea, me tienes que decir. Lo tienes que bajar ahorita, lo bajas en este minuto, nada de, ay no, es que mi directiva está en Irlanda, entonces que aquí voy y mando un oficio y una rogatoria, y entonces pues no tenemos cómo controlar ese espacio en el que cada vez se agregan más mujeres por la vía del plan B. Y aquí, de las redes digitales. Y aquí, por ejemplo, dos datos relevantes, el que ya les mencionaba, que se nos limita imponer por analogía mayoría de razón sanciones que no estén decretadas por una ley aplicable a la conducta infractora, es decir, exacto, como si se trata de penal. Y en el caso concreto de violencia política en razón de género, lo cual limita nuestra capacidad obviamente de combatir, porque yo creo que sí, una parte importante es la prevención, otra parte importante es que las mujeres sepan qué es la violencia política en razón de género, cómo denunciarla, ante quién denunciarla, quién puede cometer la violencia política en razón de género, tener esta facilidad para poder denunciar. Hemos hecho ya formatos muy fáciles en que las mujeres solo tengan que narrar, digamos, las condiciones o la situación con la cual fueron violentadas, ya con todo el fundamento jurídico, pero pues también hemos propuesto o he propuesto una defensoría de mujeres en el INE, justamente porque creo que todavía este tema de que las mujeres no consiguen tener acceso a la justicia, creen que es muy cara, creen que tienen que estar muy bien asesoradas, que toma mucho tiempo, y la verdad es que creo que este es un tema muy importante, porque si bien han subido mucho el número de denuncias en materia de violencia política en razón de género, también es cierto que hay lugares que tienen cero, ni un caso de personas en nuestro registro de personas sancionadas. Me llama mucho la atención
porque desafortunadamente no veo condiciones para que ninguna entidad federativa de este país no se violente a las mujeres, sino que creo que todavía no están claramente difundidas las formas de defensa, digamos, o de denuncia de violencia política contra las mujeres. Hay muchos colectivos de mujeres que toman este papel de ser las defensoras de los derechos de las mujeres, las defensoras cuando están siendo violentadas, pero digamos que esto tendría que ser un asunto de Estado, ¿no? Un asunto en que, en mi caso, las autoridades electorales lo tendrán que tener, la Sala Superior ya tiene alguno, ya amplió su defensoría de comunidades indígenas a una de grupos vulnerables. A muchas mujeres no les gustó incluirnos ahí, pero yo digo, prefiero estar, y ya lo modificamos el nombre, a que no exista ninguna forma en la que las mujeres de verdad puedan decir, oigan, me están violentando, ¿qué hago? ¿No? Y que haya este acompañamiento, asesoría, que te planteen cuáles son las opciones que puede haber. Y muy importante, los partidos políticos son también responsables de la violencia política que ocurre al interior de sus partidos políticos. Los partidos políticos es exacto, primero de las primeras formas en las que se violentan a las mujeres, desde, pues te tengo que postular, pero no te voy a dar dinero para tu campaña y tampoco te voy a dar acceso a la televisión. Ya hay un acuerdo del INE que dice por lo menos, ya lo deberíamos subir al 50%, pero por lo menos el 40% del financiamiento público del partido tiene que ser para sus candidatas y el 40% de sus espacios en radio y televisión también. Pero además tiene la obligación de tener todos los mecanismos internos para atender las quejas y denuncias en materia de violencia política, para otorgar medidas cautelares, para sancionar a las personas que cometen violencia política en razón de género y también una obligación permanente de capacitar a sus militantes, hombres y mujeres, sobre violencia política en razón de género, sobre lenguaje incluyente, sobre sensibilización, digamos, en temas de género y violencia política, y que tenemos que tener esta posibilidad de revisar también. Y una que me parece muy relevante, hay un 3% de financiamiento público que tienen los partidos políticos que dedicar de manera obligatoria para la capacitación, promoción y liderazgo de las mujeres, y que a nivel federal cumplen nada más. A nivel local, porque se tiene que replicar este mismo 3% y en algunos estados más, aquí en la Ciudad de México es el 5%, pero hay otras 5 entidades federativas, Tamaulipas otra vez, que tienen 0 pesos con 0 centavos, Durango, que no dedican un peso a este tema, pero aquí importante que creo que tenemos que hacer como una certificación de las personas o de las organizaciones que dan este tipo de capacitación, porque luego nos encontramos con cosas penosas. Me acaba de mandar también una mujer de estos chats de mujeres un taller de barniz de uñas organizado por el Partido Verde Ecologista de para Michoacán. Y dije, no, bueno, o sea, hay que investigar, es increíble, y eso se pasa como es que en el 3% les dimos un taller para uñas de acrílico, no sé qué de gel o algo así. O sea, es increíble, la verdad, la forma en la que siempre intentan violentar la normatividad de cualquier acción que se pone, justamente para garantizar que más mujeres puedan ocupar estos espacios y lo hagan en igualdad de condiciones que los hombres, y con, digamos, yo no diría la capacitación, sino con la confianza y la solidez de que saben a dónde llegan, saben lo que tienen que hacer, saben cómo lo tienen que hacer, y si no, han creado también una red de mujeres candidatas y mujeres que aspiran a una candidatura o que ya son funcionarias públicas, que también les pueden ayudar en las cosas que viven. Siempre, así como me dijo Ari ahorita, ¿no? Del taller seguramente voy mañana a Campeche y me dicen, es que no sabes lo que lo que hacen. Esto y esto, y es importante comunicar y hacer estas redes de mujeres, que me parece que esto ha hecho y nos ha permitido en muchos momentos avanzar justamente hasta tener esta legislación más sólida, pero también para poder actuar de manera oportuna, tener estos comunicados, estos posicionamientos, estas presiones incluso para lograr detener
todas estas reformas que son claramente regresivas, violatorias de derechos humanos, y que estamos en un momento justo de seguir, no bajar la guardia, seguir con la presión y con mostrar los argumentos de por qué son regresivas, cómo están afectando a las mujeres, cómo están afectando a los grupos en situación de discriminación. Hoy tenemos en la Cámara de Diputados y Diputadas 65 personas que pertenecen a distintos grupos y gracias a esta reforma Plan B, los espacios quedarían reducidos en 25 y sin ninguna regla, es decir, si un partido quiere meter a todos del grupo de personas afromexicanas y no meter a ningún otro, está bien, si quieren meter 2 de cada uno, si vaya, no sabemos cómo podrán cumplir estas reglas y cómo además estaremos logrando este país inclusivo e incluyente en el que las personas puedan integrar cada uno de los órganos del Estado. Yo lo dejaré hasta aquí, ya sé que me pasó muchísimo, por eso vuelvo a completarme a hablar de estos temas. Gracias. Un aplauso, por favor, para la consejera del Instituto Nacional Electoral, Carla Humphrey Jordan, y nuevamente bienvenida, consejera, aquí a esta su casa, la alcaldía de Coyoacán, y por supuesto la Casa de Cultura Reyes y Verones y Salud Morelos. Y pues muy interesante esto que nos cuenta la consejera Carla Humphrey, combatir la discriminación, luchar por la alternancia, tener una verdadera paridad y por supuesto una competitividad en las candidaturas. Y pues si la iniciativa de reforma constitucional nos perjudica a las mujeres, pues ya saben que tendremos que salir a luchar por ellas. Y bueno, pues a continuación doy la palabra a Adriana Leonel de Cervantes. Ella es abogada y presidenta de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Político-Electorales, es licenciada en Derecho con honores por la Universidad Iberoamericana y maestrante en Derecho Electoral por la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ha trabajado en diversas dependencias federales del Ejecutivo y del Poder Judicial. Fue integrante del Parlamento de Mujeres de la Ciudad de México 2020, forma parte del Observatorio Nacional de Participación Política de las Mujeres, del Observatorio y de la Red de Observación en Justicia Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es integrante de las colectivas 50+1 desde Mujeres, el Consejo Nacional de Mujeres Empresarias y del Colegio de Abogados de América Latina, donde preside la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia Política en contra de las mujeres por razón de género. Tiene además un despacho propio y es presidenta de la Red de Defensoras de Derecho Político Electorales, desde donde trabaja para lograr la igualdad sustantiva, a impulsar la democracia paritaria, así como a promover y defender los derechos político-electorales de las mujeres. Un aplauso, por favor, para Adriana Leonel de Cervantes. Gracias, queridos. Buenas tardes a todas y a todos. Angélica, Carla. Efectivamente, ya por fin se nos hizo este evento. Fue apresurado, pero la verdad es que Carla es una consejera que en lo particular admiro mucho. Siento que nos parecemos, lo comentamos alguna vez cuando coincidimos en la Cámara de Diputaciones para comentar sobre la reforma en ese momento cuando era lo del Plan B, que a pesar de que trabaja en el INE dentro de su institucionalidad, es una mujer que no se queda callada y denuncia lo que no le parece, denuncia las violencias, así como ahorita comenta todo lo que sucede, por ejemplo, en el interior del INE, ¿no? Entonces creo que eso habla de tener una congruencia con el piso político que una tiene, y esa es la parte que me gusta, la sigo mucho, la leo, y pues bueno, que estoy maravillada de que haya aceptado la invitación y que esté aquí. Y bueno, de Angélica de la Peña, ¿qué puedo decir? Que también soy su fan. Es una mujer empática, muy inteligente y sabe ser líder. Por eso está también en tantas colectivas en las que también nosotros estamos. Y me siento muy orgullosa de estar con ella también en su comisión, en 50+1, y además de tenerla como amiga. Sí. Y de decir, bueno,
gran amiga que también nos hicimos amigas, cuando me tocó litigio estratégico también para las candidaturas, cuando les quitaron a las mujeres las curules en el Congreso de la Ciudad de México, ahí fue donde también nos conocimos. Entonces, tenemos ahí historia por la lucha de los derechos de las mujeres. La consejera ya fue bastante amplia y yo lo sabía, porque además por eso la sigo y le aprendo mucho. Entonces nada más estaba haciendo unas anotaciones respecto de ciertas cosas que quería comentar. Y efectivamente ella comenzó explicando cómo llegamos a esto de la reforma constitucional, cómo empezó todo desde los diferentes planes, desde querer eliminar constitucionalmente el INE y los soples, y como no, y todo esto sucedió desde que no se aprobó la reforma eléctrica, ¿no? Y luego de ahí, pues que se les hizo más fácil la reforma legal, y a quien agarraron de conejilla de indias, pues al Instituto Electoral de la Ciudad de México, quitándoles 5 áreas sustantivas, incluida la unidad de género, ¿no? Entonces, como podemos ver, de una u otra forma, el oficialismo está buscando la manera con el plan A, B, C, D, a ver hasta cuál llegamos, para poder lograr literal el tener la tiranía de las mayorías. No lo puedo llamar de otra forma, porque es los poderosos tener el poder por sobre quienes somos el 52% de la población casi, y además sobre las minorías y sobre todo de grupos que están en real desventaja, ¿no? Y como también lo comentó la consejera, el plan B pues es como ahora la reforma constitucional es la constitucionalización de la reforma legal, en lo que el plan B está suspendido. Creo que lamentablemente cuando empezó a circular que se iba a discutir la iniciativa de reforma constitucional, me sorprendió, y es triste, que muchas mujeres y además legisladoras no tenían la menor idea de lo que iban a discutir. De verdad o sea, yo les preguntaba de la reforma y, sí, pero, o creo que no lo estudian más allá, y se dejan guiar, lamentablemente, todavía algunas, se dejan guiar por lo que les dicen en sus partidos. Me tocó platicar con mujeres de distintos partidos y una me dijo, pues es que el tribunal se mete en las cuestiones del ámbito parlamentario y nos invaden atribuciones. Le dije, qué lamentable que digas eso, porque entonces cuando ustedes sufran violencia política en razón de género, a ver a dónde van a ir a chillar, porque al interior de los congresos no hacen absolutamente nada. Se quejan y se quejan del Tribunal Electoral, porque obviamente, ¿por qué comenzó esto? Hace años con Rafael Elizondo empezamos a ver muchas cosas de cuestión de litigio estratégico. Antes de que Reyes Rodríguez asumiera la presidencia, hubo un caso en donde se discutió precisamente esto del derecho parlamentario y derecho electoral, y si podía intervenir el tribunal. En ese asunto, que fue en violencia política en Morelos, nosotras participamos como amigas de la Corte, en la colectiva donde estaba, apoyando a Rafael y a unas legisladoras que estaban impugnando. Y la propuesta que le hicimos a Reyes Rodríguez fue que de acuerdo con la reforma de violencia política en razón de género de 2020, ya tenía que haber un cambio de criterio, porque además de que estaba en las exposiciones de motivos, pues muchas mujeres estaban siendo violentadas en los congresos, y pues no era posible que los tribunales se siguieran lavando las manos para decir, es que es derecho parlamentario, pues que denle vista a la comisión, al Congreso, y pues que allá se arregle. Hasta ahora sí que sería como dicen Lucero y Mijares, hasta que se nos hizo Manuelito, cuando finalmente deciden que sí le entran al derecho parlamentario. Y no fue por un tema de violencia política, sino fue por un tema de integración de la comisión permanente.
¿Por qué? Porque al integrarse la comisión permanente no habían incluido a Movimiento Ciudadano ni a los independientes. Movimiento Ciudadano impugna ante el Tribunal Electoral y el Tribunal Electoral le dice a la Cámara que tienen que integrar. ¿Por qué? Porque debe de haber una pluralidad en la integración al interior en los congresos. Entonces, que forzosamente, aunque fueran poquitos o una sola persona, MC y los independientes tenían forzosamente que integrarlos. Y ahí fue el primer brinco del legislativo de decir: no me quieras venir a corregir la plana. Pasa esto, y lo comento esto porque es el antecedente aquí. PRI, PT y Morena presentan una iniciativa, porque además obviamente aprovechan el mayoriteo, presentan una reforma a la LEGIPE, a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, para poner que el Tribunal Electoral no puede meterse en cuestiones de derecho parlamentario. Y la sacaron en fast track, para lo que les conviene, no porque querían limitarlo. Pero bueno, Movimiento Ciudadano impugna mediante acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte. Y la Suprema Corte, ya en algún momento lo declaró inconstitucional, pero antes de esto, el Tribunal Electoral, como ha sabido hacerlo, a pesar de que la Corte dice el único para interpretar directamente la Constitución y demás soy yo, lo que hizo el Tribunal Electoral es, bueno, ok, no quieres que me meta en cuestiones de derecho parlamentario, sin embargo, sí puedo meterme en cuestión, haciendo un análisis de constitucionalidad y de convencionalidad, y toda vez que yo tengo que proteger los derechos humanos, si tus actos violan derechos político-electorales, yo tengo derecho a conocer de ellos. Y es ahí que el Tribunal Electoral ha seguido conociendo de problemas al interior del Congreso. Hubo también una diputada, Eli Pérez, que impugnó que también un órgano al interior de la Cámara no estaba integrado de forma paritaria. Y ahí el Tribunal Electoral dice, efectivamente, debe de haber no nada más es la paridad cuantitativa, también debe de haber una paridad sustantiva, y que la paridad también sea en la integración de las comisiones, los órganos del Congreso. Entonces, por tanto, debe de haber paridad. Y si acaso me piensa salir, Cámara, con que ya a estas alturas no es posible que lo integres paritariamente, o que es número non, entonces te ordeno que para la siguiente legislatura, para la siguiente integración, emitas normas respecto a cómo se va a observar la paridad, y que para el caso de que sea non, si ahorita hay un hombre de más, la de la siguiente integración sea una mujer, y así de forma alternada, como lo tienen para paridad de gubernaturas, por ejemplo, en Hidalgo, ¿no? Entonces, eso es lo que ha hecho enojar a los partidos. Y por eso, como le comentó la subconsejera, Movimiento Ciudadano no, pero todos los demás partidos están suscribiendo esta iniciativa, porque parecen entender que en un sistema democrático y que tenemos 3 poderes, debe haber un sistema de pesos y contrapesos, que no son los poderes omnipotentes y que nadie puede venir a revisarles lo que hacen. Ese es el gran enojo. Entonces, como lo comenté en alguna entrevista, todos los partidos, y hasta salió por ahí en una nota del periódico, todos están enojados por algo en especial y les conviene acotar las atribuciones del tribunal. Por ejemplo, en el caso del PRI, pues Alejandro Moreno Cárdenas, ¿por qué está enojado? Pues porque les echaron para atrás su reforma para que él se pudiera perpetuar otro tiempo más como presidente del PRI nacional hasta pasar las elecciones, ¿no? Y así con los diversos partidos. No les gusta, creo que los partidos políticos han perdido de vista que su función es ser el vehículo para que la ciudadanía, y no las élites, o sea, no las cúpulas, no la amiga de,
sino que sobre todo la gente de las minorías puedan accesar también a los cargos públicos y que puedan ellos también poder votar y decidir sobre lo que les afecta, así como cuando las mujeres empezamos a luchar por la paridad y comenzamos por acción afirmativa de cuotas. Han perdido de vista eso y en el Congreso pues lamentablemente no quieren que nadie les diga qué hacer, pero eso sí vienen órdenes incluso desde el presidente para querer decir a los otros dos poderes cómo se tienen que manejar. Entonces creo que a todas y a todos como ciudadanía nos tiene que quedar muy claro que no podemos permitir que una reforma de este talante siga adelante. ¿Por qué? Porque también están limitando nuestros derechos, también nos van a dejar en estado de indefensión. Y creo que, y como lo dije hace rato, es que es el que los tiranos sean mayoría. Y eso es lo que creo que no podemos regresar a los tiempos de los 60s, donde teníamos un partido hegemónico y en donde incluso las elecciones estaban en manos del Ejecutivo, ¿no? En la Secretaría de Gobernación, como también se ha propuesto. Entonces, como lo comentó también la consejera, creo que las mujeres tenemos que unirnos, porque además cuando se iba a empezar a discutir esto 2 días antes o 3, fue cuando las colectivas nos empezamos a manifestar a través de comunicados y los hicimos públicos. Y solamente así fue como nos hicieron caso, porque la verdad es que nos estaban ignorando y más, así como comentaste de que habían dicho en el Senado, no, es que no nos dejan hablar del tema. Igual aquí hay muchas que se quedaban callados o ni siquiera les habían explicado o les daban a tole con el dedo y le decían, tú no te preocupes, tú vas a tener lo que tú quieras. Por ejemplo, me tocó platicar con una diputada que literal me dijo, es que a mí ya me dijeron que si voto a favor de esta reforma ya no va a haber trans en el Congreso. ¿Ya no va a haber qué? Trans. Ah. Dije, ¿qué? ¿Transes o Trans. Así no, y además me dijo, y además tener pues indígenas, ¿para qué si no saben leer ni escribir? Yo casi o sea, yo estaba en el teléfono y creo que no sé en qué sentido, dije, no puede ser posible que me estén diciendo eso. Me dijo, entonces por eso, como yo no quiero los trans en el Congreso, entonces yo voy a votar a favor. Así tenemos de ese tipo. Sí, pero me extraña porque además sí están legislando. Uno de los principios de los derechos humanos es que son progresivos. No hay regresividad en los derechos humanos. Entonces, si se sacara también, por ejemplo, independientemente de que hubiera violación al proceso legislativo y demás, hay una violación en cuestión de convencionalidad de criterios de la Corte Interamericana, pero además es contrario al principio, al artículo 1 constitucional. O sea, desde ahí hay una problemática. Y es algo que tenemos que seguir visibilizando porque lamentablemente hay muchas mujeres legisladoras así que no tienen, unas que sí lo hacen con toda conciencia, con una feminidad tóxica, y otras que de plano no tienen la menor idea. Entonces sí coincido en que se tiene que seguir organizando este tipo de eventos, este tipo de foros para seguir concientizando sobre todo a las mujeres, porque además somos, bueno, las mujeres y minorías, grupos históricamente discriminados, porque son quienes más se van a ver vulnerados. Y como lo comentó Carla hace rato, creo que las mujeres que están en cualquier cargo público ahorita, se asuman o no se asuman feministas, tienen un compromiso con las mujeres porque gracias a la lucha de muchas mujeres y feministas, están gratis ahorita en un cargo. Y si están ahí, como muchas gobernadoras, y que lamentablemente muchas gobernadoras son violentadoras, deberían, creo que hacer tantito un acto de contrición, de conciencia, porque están ahí por la paridad, están ahí por la lucha de mujeres,
están ahí por unos lineamientos del INE, están ahí por una sentencia de la Sala Superior. E igual podemos hablar de personas que están por acción afirmativa, igualmente personas indígenas, afrodescendientes, con discapacidad, de la comunidad LGBTIQ+, creo que también tienen una deberían de sentir esa responsabilidad de regresar a algo de la lucha anterior y por la cual están ahí. Entonces, es llamar a la cordura y a que hagan un acto de conciencia, porque es obligación de todos y todas defender nuestra democracia, y si antes estuvimos con el INE no se toca, el tribunal tampoco se toca. El tribunal electoral no se debe de tocar. ¿Por qué? Porque además, quienes, por ejemplo, legisladoras y legisladores, quienes voten, pues se dan un balazo en el pie. Claro. Porque curiosamente tenemos a un PAN que suscribe la iniciativa, pero fue a quejarse, a impugnar las quintetas para quienes iban al INE. Y ahora, no conforme con eso, aceptó todo, firmó hasta el acuerdo de la tómbola, de la insaculación, y ahora también quiere impugnar 2 designaciones. Pero ya lo menos aquí lo curioso es, estás viniendo a impugnar al mismo tribunal al que le quieres quitar las atribuciones para conocer de estos asuntos. Es darse un balazo en el pie. Hay mujeres que también, muchas han denunciado violencia política en razón de género y han salido las sentencias a su favor a nivel local y federal. Como ejemplo, Salma Luébano. Y Salma Luébano fue muy congruente y sacó un video y dijo, perdón, yo soy de Morena, pero yo no estoy de acuerdo. ¿Y por qué? Porque ella se ha visto beneficiada precisamente por las sentencias del tribunal al haber sentenciado a Cuadri. Entonces, si están utilizando, no es de cuando me conviene. O sea, si esa reforma pasa, le quitas al tribunal esas atribuciones, pues entonces a ver a dónde van a ir a chillar. Así es la verdad del asunto. Otra diputada me dijo, bueno, pero por ejemplo, si ya no va a conocer de actos parlamentarios, me voy a quejar de violencia a la Suprema Corte, de acuerdo con el 105. Y dije, a ver, perdón, el artículo 105 constitucional de acciones y controversias es para entes, no para que vaya Juanito o Juanita Pérez a decir, vengo a interponer una controversia. Creo que hay mucho desconocimiento por parte de quienes de quienes legislan, y muchos sabemos que están también legislando y votando con el estómago o por quedabienes. Y lamentablemente los más perjudicados vamos a ser todos nosotros, porque ellos finalmente cuando terminen su legislatura pues se van, ¿no? Bueno, al menos de los que se piensen de elegir. Pero sí es un tema, es un tema bastante delicado, y creo que sí debemos de pasar la voz. Y así les repito, como el INE no se toca, el tribunal no se toca. Ya han hecho bastantes modificaciones, por ejemplo, lo que comentabas del modo honesto de vivir. Lo comentamos, que dije, ¿y ahora qué vamos a hacer? Porque en materia de violencia política en razón de género, quienes violentan, de por sí son de risa las multas que les ponen en los tribunales. De verdad, o sea, son de risa. Y muchos de ellos, obviamente políticos, ¿con qué lo pagan? Con nuestros impuestos. ¿Por qué? Porque el dinero sale de los partidos. ¿Y de dónde recibe el dinero de los partidos? Del INE. Por eso yo no les duele que si cometieron violencia política les pongan una multa. Que los manden a tomar cursos, no les importa, ni los toman. Que los manden al registro de sancionados, y ahí sí, y lo voy a decir crudamente, el registro de sancionados no sirve para nada más que para tener un listado de la lista negra. Pero a mí me ha tocado cuando han llegado a pedirme asesoría y primero llegan espantadísimos de, es que ya no me voy a poder postular porque me mandaron al registro a ver la sentencia, no te quitaron el modo honesto de vivir, tipo un Salgado Macedonio.
que a mí me tocó impugnarle su registro. Infortunadamente lo salvaron por el tema de fiscalización y el señor es perfectamente candidateable porque tiene su modo honesto de vivir. Y entonces realmente lo único que les dolía era que les quitaras esto porque no los dejaras candidateables. Y el que la Suprema Corte, y pues lo sabemos porque sacaron esa sentencia, ¿no? La misma ponente, que fue una de las que sugirió el presidente en las ternas. ¿Por qué? Porque el Tribunal Electoral también estaba ya declarando la pérdida de modo honesto de vivir para quienes estuvieran infringiendo continuamente la normativa electoral. Claudia Sheinbaum ya llevaba entre 13 o 15 infracciones. La forma de salvarla pues era decir, es que no puedes pedir el modo honesto de vivir para que te quiten una candidatura porque es inconstitucional, porque es muy subjetivo. Entonces, literal, ahora pues ahora resulta que todos los servidores públicos pueden hacer campaña o pueden hacer propaganda para otros y podemos tener Rosa Isela en todas las calles y podemos tener Claudia y no va a haber forma de sancionarlos de una manera efectiva. Entonces, eso también nos pega. Eso también nos pega, ese es el problema del registro. Y ahora que nos quitan el modo honesto de vivir, tenemos que buscar, cuentas, hay que legislar, lamentablemente, y te consta cuántos años no se tardó para lograr la reforma de paridad y luego para la de violencia política. Y el decirles ahora a los legisladores, oigan, es que queremos encontrar sanciones más fuertes para que ustedes no nos violenten, pues obviamente no. Y si le quitamos atribuciones a un tribunal que de alguna u otra forma ha estado buscando las maneras de sancionar a quienes nos violentan o a quienes cometen infracciones a la normativa electoral, pues de verdad entonces va a ser un tribunal de adorno y no nos va a servir absolutamente de nada. Coincido en que se tiene que... El artículo 10 de la LEGIPE dice que no se pueden postular para una diputación federal o para una senaduría quien tenga una sentencia por el delito de violencia política en razón de género. Es decir, lo limita solamente a la vía penal. Si cometiste el delito de violencia política y hay sentencia, no puedes ser diputado federal ni senador. También ya es eso también. Entonces, creo que se tiene que legislar ya del modo honesto de vivir, pues al rato lo van a tumbar con acción de inconstitucionalidad, pero creo que sí se puede legislar y a nivel local que cualquiera que tenga sentencia de por cualquier vía, por violencia política en razón de género, sea, no pueda candidatearse. Porque incluso con esto de las sentencias tenemos esas problemáticas. La 3 de 3 contra la violencia, me tocó participar como asesora externa del documento que sacó el INE de la implementación de la 3 de 3, y lo que venía comentando, la 3 de 3 te pide sentencia firme, de que no seas deudor alimentario, que no seas violentador sexual, etc. Tenemos a un Salgado Macedonio, tenemos un Gianfranco en el Congreso local, que tienen 10, 15 carpetas de investigación abiertas, y como no hay una sentencia, por eso los tenemos en curules. Exacto. ¿Por qué? Porque sabemos que hay corrupción en las fiscalías, que muy pocas carpetas se judicializan y que muchos, como son políticos, pues ejercen tráfico de influencias y tienen ahí las carpetas. Entonces, literal, por eso seguimos teniendo y seguiremos teniendo agresores en el poder, mientras sigamos con un esquema de corrupción en que no se llegue a una sentencia, entre que las mujeres o no denuncien, o las amenacen, o el MP ni siquiera judicialice la carpeta, o que en el mismo el juzgador o la persona juzgadora dicte sentencia absolutoria. Definitivamente se tienen que encontrar otras formas de sancionar. Lamentablemente lo veo muy cuesta arriba que se quiera hacer a nivel legislativo porque va a tardar mucho y los hombres no van a querer. Entonces,
quien nos ha venido ayudando a las mujeres y a las minorías ha sido el Tribunal Electoral. Gracias al Tribunal Electoral ha habido jurisprudencia en materia de paridad, como lo mencionaron del caso Antijuanitas, también de paridad horizontal, de paridad transversal. Todo eso fue a través de criterios también del Tribunal Electoral. Entonces, a través de los criterios y de los lineamientos que también ha emitido el INE, aunque después los impugnen, los del PAN y luego también el propio Senado como el de gubernaturas, finalmente tanto el INE como el Tribunal son de los que en materia de político electoral nos han ayudado a las mujeres y a las minorías. Entonces creo que es como corresponder, y pues porque además nos conviene defender a instituciones que son quienes velan por nosotros, no por y en contra de literal de los machos. Y pues no quiero ya hablar más sobre, ya quedó muy explicado la reforma, pero eran comentarios que sí quería mencionar. Bueno, ya me tardé y ahora le toca a Ángel. Muchísimas gracias. Un aplauso para Adriana Leónidas Cervantes, abogada y presidenta de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Político-Electorales. Y bueno, antes que otra cosa, me pide nuestro alcalde Giovanni Gutiérrez que les dé la más cordial de las bienvenidas. Esta es su alcaldía, esta es su Casa de Cultura Reyes Heroles. Y pues recordarles que aquí en Coyoacán, de 8 direcciones generales, 6 las encabezamos mujeres, que fuimos la primera alcaldía en firmar la ley 3 de 3 contra la violencia ampliada, y que en Coyoacán tendremos candidatas mujeres. Ya veremos. Pero bueno, damos ahora el uso de la voz a Angélica de la Peña Gómez, defensora de derechos humanos. Estudió en la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de Guadalajara, formó parte del grupo de teatro de la Universidad de Guadalajara, formó el grupo de teatro de la Federación de Estudiantes también de Guadalajara y fue becada al Centro Universitario de Teatro de la UNAM. Se define feminista de izquierda y ha sido diputada federal en 2 ocasiones. En la legislatura 2003-2006 presidió la primera Comisión de Derechos de la Niñez en su carácter especial. Impulsó la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia junto con la diputada Marcela Lagarde y reformó el título 8º del Código Penal Federal para sancionar el turismo sexual infantil, pornografía infantil, lenocinio y trata de personas menores de 18 años y de quienes no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o no pueden resistirlo. Fue senadora de la República de 2012 a 2018 y presidió la Comisión de Derechos Humanos. Impulsó la reforma al 41 constitucional para la paridad en todos los congresos locales y en el Congreso de la Unión, y las reformas al artículo 73 constitucional en materia de trata, tortura, desaparición forzada, adolescentes infractores. Impulsó la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley General para prevenir, investigar y sancionar la tortura, la Ley General en materia de desaparición forzada de personas y la desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Fue una de las senadoras que más iniciativas presentó, dictaminó y fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación. Representó al Senado ante el mecanismo de examen periódico universal sobre el informe en materia legislativa de derechos humanos y ha recibido el honoris causa de la Universidad Cuauhtémoc y de la American International School of Law y diversos reconocimientos del IFE y Clara Zetkin por su compromiso con los derechos de las mujeres, las niñas, entre otros. Un fuerte aplauso para Angélica de la Peña Gómez. Muchas gracias, Cecilia. Muchas gracias a nuestro querido alcalde Giovanni, que además es uno de los, sí, es aliado de las feministas y uno de quienes convocan a este foro donde estoy con mis queridas amigas Desiree, Adi y además Corto. Las quiero mucho. Y por supuesto la convocatoria que nos unió a quienes estamos aquí y que les convocó a cada una de ustedes que están acá. Muchas gracias por estar aquí en este foro, en esta semana que ha sido un poco floja ya,
pero el que ustedes estén acá me congratula muchísimo y es un honor haber recibido la invitación de Adi como presidenta de la Red Nacional de Defensoras de los Derechos Políticos y Electorales de las Mujeres. Muchas gracias, Adi. Sí, bueno, a ver, voy a entrar en materia. ¿Cómo han sido? Porque tengo que decir que todo el precedente importantísimo inscrito por Carla y la intervención de Adi permiten que yo haga una reflexión general en función de recordarnos, porque conviene recordarnos, nunca hay que olvidar la historia, nunca hay que olvidar los procesos que hemos llevado, en las que estamos aquí y otras que ya no están. El proceso de emancipación, de reivindicación, de reconocimiento para que las mujeres seamos iguales que los hombres, ahí van más de 300 años. Ha sido un proceso gradual en donde las feministas han sido la punta de lanza porque son las que se atrevieron, justamente después de la Ilustración, a cuestionar incluso a importantes personalidades, hombres de la Ilustración reconocidos por la historia, respecto, te falta también reconocer los derechos de las mujeres, aquí estamos, te falta reconocer que las mujeres tienen derecho a la educación, las niñas tienen derecho a la educación. Y bueno, así se siguió una gran cantidad de luchas a través de los siglos, en las distintas olas del feminismo, el derecho al divorcio, el derecho a la tierra, el derecho a decidir con quién te casas, ya dije, o descasarte, y por supuesto, poco a poco, hasta que se llegó finalmente a la exigibilidad del derecho al voto de las mujeres, los derechos laborales, dos grandes movimientos importantísimos que finalmente confluyen en el siglo antepasado, principios del siglo pasado, y finalmente logramos que la mayoría de los países, a partir de la Segunda Guerra Mundial, es importante reconocer a Eleanor Roosevelt, que dio una batalla importante para que los señores no insistieran en reproducir la Revolución Francesa respecto de que la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, de los derechos humanos. Si conocemos, a mí me encanta, yo soy una fanática, releo a Eleanor Roosevelt, la tengo en un cuadrote atrás de mí siempre, que me recuerda que fue una heroína al tratar, y sobre todo he aprendido a lo que yo me dedico a hacer política, porque ella en una mesa sentada con puros señores, representando los países que ganaron en la Segunda Guerra Mundial, ella representando a Estados Unidos, por supuesto que fue ganando. El principio de no discriminación por ninguna condición, específicamente la incorporación de la discriminación por sexo, se le debe a Eleanor Roosevelt. El decirnos y recordarnos que somos una sola familia humana tiene que ver con una posición filosófica de Eleanor Roosevelt. No me dedico a hablar de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero es el preámbulo, aunque no es un tratado internacional. Después vinieron los dos tratados, tanto sobre derechos civiles y políticos como el de derechos económicos, sociales y culturales y medioambientales, que esos sí son vinculantes. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es el eje rector de lo que aspiramos como humanidad. Y en esa humanidad, un poco más de la mitad, somos mujeres, de todas las edades, de todas las condiciones. ¿Qué es lo que hemos aprendido en el feminismo? Hablar de las mujeres en general. Por ejemplo, nosotras no tenemos debate respecto de que hay heterosexuales, pero hay no heterosexuales. Nosotros no tenemos conflicto con eso. No tenemos conflicto de decir las mujeres blancas, negras, azules, amarillas, cafés, etcétera, etcétera, porque hablamos de las mujeres en toda su diversidad, en todos los credos religiosos o sin credo religioso, de todas las edades, sean personas discapacitadas o no, o sean atléticas, no importa. Es decir, cuando hablamos de las mujeres, y eso es lo que nos ha enseñado el feminismo, estamos hablando de todas, en toda su diversidad.
Me parece que eso es muy importante que no nos lo olvidemos. Y bueno, estos avances han sido graduales. Todos estos avances han sido graduales. Hoy nos encontramos con que de repente, después de haber logrado en 1975 que se reconozca, 74-75, que se reconozca la igualdad jurídica entre el hombre y la mujer, bueno, pues como bien lo explicó Carla, tuvo que pasar otros 20 años para poder decir, aquí estamos las mujeres, y entonces ¿eso qué significa? Recordemos que la reforma de 1975 refirió a los derechos a la tierra y los derechos laborales, no a otros derechos. Es importante leer las exposiciones motivos de estos preceptos constitucionales para conocer la historia. Las mujeres tuvieron que seguir luchando, tuvieron que seguir trabajando para que fuesen reconocidas no solamente en el ámbito privado y doméstico, sino como una persona con derechos que tiene, que desde que tiene edad, pues va al kinder, se sigue en la primaria, secundaria y aspira a ir a la universidad. Eso costó muchísimo, no solamente en México, en todo el mundo, porque el origen de la discriminación de las mujeres tiene que ver con nuestro sexo, con la parte humana, y somos lo mismo, independientemente de los estados, la característica en cada una de las civilizaciones en el mundo, todas esas civilizaciones y todos esos conceptos de estado o de derecho está permeado por una cuestión: los hombres son los chingones, los poderosos, los fríos, los capacitados para estar en el poder, las mujeres en el ámbito privado y doméstico. Contra eso tenemos que estar luchando hoy, 2023, queridas compañeras. Lo que han hecho referencia tanto Carla como Adi nos refleja que ese asunto allí está todavía, a pesar de los avances en la Constitución, para reconocer en el artículo 2 de la Constitución que las mujeres indígenas tienen derechos. Vaya, ellos resuelven mojado y nos lo siguen recordando. Las niñas y las mujeres indígenas tienen derecho a estar en los espacios de poder, y nos recuerdan la paridad en otra siguiente reforma, porque había que seguir insistiendo que las mujeres indígenas tienen derechos. Y ahí se nos había olvidado las mujeres afrodescendientes, ya las integramos. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado durante este tiempo? Que hemos creado instituciones. La reforma de 1977 hasta las siguientes reformas constitucionales, políticas, electorales, donde están detrás los derechos civiles y políticos de las mujeres, poco a poco empezaron a figurar en esta transición a la democracia. De repente dijimos, aquí estamos, ¿sí? Hasta la reforma del 2014. Durante todo ese lapso, de 1977 al 2014, ha habido varias reformas constitucionales. Y poco a poco las mujeres hemos empezado a figurar, decir, aquí estamos. ¿Saben por qué? Porque estuvimos presentes en la negociación. ¿Por qué las primeras no? Se evidenció, no logramos que se reconocieran los derechos de las mujeres, porque no estaban los puros señores de los partidos políticos y el gobierno decidiendo. Pero aún así había un proceso importante de transición. La credencial con fotografía fue trascendental, porque por fin logramos que los señores no llegaran con sus boletas a decir, estas son mis mujeres, y entonces todas votan por el PRI. Así llegaban, yo lo viví, no lo estoy inventando. Y entonces, bueno, hay un avance importante. Las mujeres ya tenemos una credencial de elector con nuestra foto. Entonces ya nadie puede suplantar. Hasta el 2014, finalmente se logra, como aquí se recordó, la paridad de la Constitución, pues en primerísimo lugar para que las mujeres tengan condiciones de estar allí en la mesa de discusión, que es donde se legisla. No la quedaron a deber, porque la reforma incluía al tercer orden de gobierno, pero Peña no se atrevió a dar el paso. Esa es la verdad. Esa es la verdad.
No, a reconocer la paridad, además de los congresos de la Unión, las cámaras del Congreso de la Unión, los congresos locales también estaba la reforma a la paridad en el tercer orden de gobierno, es decir, municipios, ayuntamientos. Allí fue una guerra, pero una noche antes, bueno, yo puedo contar una historia fenomenal de cómo nos fue, porque ya lo habíamos logrado y de repente nos vamos felices de la vida. Yo recuerdo muy bien, eso está en el diario de Batistán, en el canal del Congreso. Nos citamos a una reunión, una sesión de la Comisión de Derechos Humanos, llegamos ahí todas. Y de repente llega alguien y dijo, ¿qué crees? Ya no la quitaron. ¿Cómo que no la quitaron? Nos habían borrado el texto del 41 y entonces nos paramos todas. A ver, no vamos a permitir esto. Todos los medios de comunicación enfrente esperando que empezara la sesión de la Comisión de Derechos Humanos y ahí estábamos todos. No lo podemos permitir, no. A ver, vamos. Y nos sentamos y digo, vamos a hacer un receso por los medios de comunicación, porque vamos a ir a pelear la paridad porque a la madrugada me lo quitaron. Con permiso, receso, ¡pum! Y nos fuimos en friega a pelear con los coordinadores, a hablar con el consejero jurídico, a mandarle recado al presidente. Bueno, tuvo que venirse en friega el consejero jurídico y empezamos ahí a discutir. Y bueno, así han sido todas las reformas. No hubo oportunidad, por cierto, de que eso se conociera públicamente, porque si se conoce públicamente, todas las feministas se hubieran levantado en armas, porque todas habían confiado de que ya lo teníamos. Como ahora, con el plan B, o con esta otra reforma, que es el plan D, porque el plan C fue las consejerías. Por cierto, parte del enojo también de los señores diputados, aparte de las anécdotas clarísimas que mencionó Adi, es que el tribunal les ordenó que la quinteta para la consejería de la presidencia del Consejo General del INE fuera quinteta de mujeres. No, porque ellos habían metido hombres, les habían dado instrucciones. No, tiene que ser de puras mujeres. Se enojaron. O sea, se fueron llenando de enojos. También el que les hubieran obligado que hubiera migrantes en las acciones afirmativas. Es decir, sí es verdad que los señores siguen estando al pendiente de que estos avances se detengan, pues cuando tocan sus intereses. Porque los hombres tienen que entender que el poder lo tienen que compartir con las mujeres, porque somos la mitad de la humanidad. Punto. Ahora, voy a ir al grano. ¿Saben por qué pasa esto? Porque llegan mujeres, que es el siguiente paso que tenemos, queridas. Llegan mujeres que no saben legislar, tardan rato en aprender, que no están comprometidas con los derechos de las mujeres en toda la historia, en todo el proceso, y entonces a muchísimas, no a todas, porque están ahí otras que sí lo han luchado, varias, las conocemos, así colegas mías, en otras legislaturas, no están comprometidas con los derechos de las mujeres. Esa es la verdad. Y efectivamente reciben instrucciones de su coordinador y les ordenan cómo votar. A mí me preocupa sobremanera que incluso feministas de toda la vida las disciplina el presidente de la República. No entiendo. Y yo cuando tengo oportunidad de discutir, porque son mis amigas, fueron compañeras mías cuando estuvimos discutiendo todos estos procesos de todos estos años, ¿no? Primero la recomendación, luego la obligación en la cuota, hasta la 12624 que fue el parteaguas. Aquí lo dije al limón, ¿sí? Obligó a los partidos políticos a 40% de fórmulas de mujeres propietarias suplentes, a los señores diputados, a los señores presidentes de los partidos políticos. Estaban enojadísimos. Alguien del INE, yo tengo el oficio, lo andaba buscando, no lo encontré, pero lo tengo archivado. Les mandó un oficio a los partidos políticos diciendo, ¿te acuerdas? Diciendo, no hagan caso de esa recomendación, ustedes no muevan sus fórmulas. No, pues las mujeres se fueron otra vez al tribunal, dijeron, a ver,
ratifica tu decisión. Y entonces ahí ya el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dijo, a ver, no te hagas bolas, tienes que cumplir y te doy tantos días para que cumplas. Si no lo haces, el tribunal va a decidir. Así fue. O sea, si no entendemos que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, desde que está escrito desde el 96, en el marco del Poder Judicial de la Federación, con ese poder, encargado de la materia electoral, inatacable, ahí llega, o sea, no se va a la Suprema Corte, y que hoy los señores coordinadores, salvo el Movimiento Ciudadano, es verdad, todos los señores coordinadores signan la reforma a estos 4 artículos de la Constitución, en donde están señalando que el Tribunal Electoral ya no decide de manera, sus sentencias no son inatacables. ¿Qué les pasa? Trastocando incluso la Constitución, porque si alguien pensaría, bueno, vamos a modificar el estatus jurídico, el constitucional del Tribunal Electoral, tienes que reformar los articulitos de la Constitución, no nomás uno. Porque estás tocando un principio básico, esencial de la Constitución, o como dicen los constitucionalistas, pétreo, ya, inscrito en el sistema jurídico, jurisdiccional, electoral, político-electoral del país. ¿Cómo pasa eso? Pues pasa eso porque estaban muy enojados. Y luego se echan las acciones afirmativas también, y la paridad, con ese concepto rarísimo de 2 conceptos: la literalidad de la ley, de la letra de la literalidad de la ley. ¿Qué es eso? Tiene que ser literal, si no, no. O sea, no interpretes todo lo que nos mencionaron aquí las compañeras, todo lo que mencionó el proceso Carla, que ha sido interpretación a partir del principio pro persona y del principio de convencionalidad, del bloque de convencionalidad y de constitucionalidad inscrito desde el 2011 en el primero constitucional y en otros artículos, otros 10 artículos de la Constitución, por cierto. ¿Cómo es posible que le quiten esa facultad de interpretar, porque que fuera una ley penal? La ley penal sí no se vale, es firme, pero no es una ley penal de naturaleza penal. Entonces, y luego se inventan 2 conceptos que, perdónenme, y miren que sí he estudiado y más o menos he leído, y vuelvo a leer porque tengo muy mala memoria, entonces tengo que estar releyendo cada rato, no tengo buena memoria. Tengo que, a ver, ¿dónde estaba? Como decía, incluso a la reforma, eches por mí porque yo me pongo el lápiz en la mano en las reformas, no crean que no. A ver, ¿cómo finalmente quedó? Y tengo que volver otra vez a la letra. ¿Y saben qué? Yo no recuerdo nunca que a los partidos políticos se les definiera semejante potestad y discrecionalidad como el autorregulación y autoorganización. ¿Qué es eso? O sea, cuando la sociedad mexicana está exigiendo que se reforme el sistema de partidos políticos, cuando los partidos políticos están siendo definidos por la sociedad, por las ciudadanas y los ciudadanos, como ya estamos hasta el gorro de los partidos políticos. ¿Cierto? ¿Estoy diciendo mentiras o no? A ver, alguien levanta aquí la mano, ¿se va a defender con todos los partidos políticos? Quiero que levante la mano. ¿Quién mete las manos al huevo por los partidos políticos? Bueno, yo les digo a los compañeros, no solamente de mi partido, porque hablo con todos, con el que menos hablo es con Morena, y el PT ni lo pele y el tampoco. Pero miren, ¿saben qué pasa? Les digo, en vez de que entiendan cómo los partidos políticos tienen un nivel
muy bajo de aceptación y de credibilidad, y que todo el mundo exige que se reforme el sistema de partidos políticos y ustedes se están autorregulando y autoorganizándose. ¿Qué es eso? ¿Que no leen el abstencionismo? En Oaxaca el 70% de la gente se abstuvo de votar. Es increíble que tengamos un gobernador con tan poquitita votación. Está gobernando. ¿Cómo? A ver, no me alargo. Voy a terminar diciendo que es necesario 3 cosas. La primera tiene que ver con que tenemos que decirles a las mujeres que están en los espacios de poder que no fue de gratis, que ahí están porque tienen una responsabilidad con los derechos de las mujeres, porque peleamos para eso. Peleamos por la igualdad sustantiva, no solamente por la paridad. Y la paridad no es 50-50, por cierto. No, es reconocerse como pares. Esa es una transición muy complicada de la sociedad que tiene que buscar la equivalencia humana. Ahora sí recuerdo a mi maestra y amiga del alma Marcela Rey, que tiene todo un desarrollo de lo que es la equivalencia humana. 2. Además de recordarles, a lo mejor están allí porque hemos luchado otras y otras que ya no están para que estén ahí y que tienen que representar a las mujeres, también tienen que representar a las niñas, porque luego todo el mundo se olvida de las niñas. Y las niñas es un temazo que no voy a tocar ahora, pero hoy más que nunca están en una situación bien complicada, tototota, y nomás hay que voltear a ver los estados, varios países de Europa que están rectificando y aquí todavía no llega el... Coincido, toda la discriminación que se sufre por cualquier condición no puede echarse por la borda, porque la sociedad está formada así. Y entonces, ciertamente tenemos que estar evitando que no nos quieran borrar las acciones afirmativas y la paridad. Son 2 cosas distintas. 2 cosas distintas. Pero hay que cuidarlas a las 2. Pero en el caso de las mujeres, hay pensamientos androcéntricos y machistas detrás de quienes están en las posiciones de poder. Y no se tienen el rollo de que son feministas. No lo son. No lo son. No, hombre, bueno, este señor, no alucina a las feministas. A las mujeres, pero sobre todo a las familias feministas nos mandaría crímenes de honor, si pudiera. En serio. Nos mandaba a la casa. Ya lo ha dicho, que debemos estar en la casa. Somos las responsables de la delincuencia. Somos responsables de las familias disfuncionales. La disfuncionalidad en la familia lo ha dicho en sus mañaneras. Las responsables somos las mujeres. Y entonces mandan las pobres abuelitas porque las mujeres no tenemos remedio. Entonces nos mandan con nuestras mamás a que cuiden los niñitos que deberían estar en el estancia infantil y en el kinder como un derecho, pero ahí no hay protesta. Y finalmente, creo que tenemos que cuidar y exigirle a los partidos que quienes vayan a los congresos, sean locales, sean los cabildos, que también son congresos, son ámbitos parlamentarios, no se los olvide, ¿sí? Luego a veces estamos moviendo mucho Congreso de Unión, pero nos olvidamos de los cabildos, que son los que están cercanos a la gente, a las mujeres, a las problemáticas que sufren las mujeres en sus hábitats, donde viven, donde se desarrollan. Necesitamos cambiar esa concepción de que los cabildos deben ser un ámbito parlamentario, pero también en los congresos locales y por supuesto las 2 cámaras del Congreso de la Unión y también los gabinetes. Necesitamos que haya mujeres allí, que no les tengamos que estar diciendo, oye, porque muchas ahora con esta reforma de estos 4 artículos para
darle en la torre al Tribunal Electoral, algunas de mis queridas amigas ni siquiera se habían dado cuenta. Porque igual que la reforma esta del plan B, que la propusieron en diciembre y al otro día ya la estaban aprobando. Así igual, hoy día la propusieron los coordinadores, como diciendo, a ver, aquí los coordinadores la firmamos, quiere decir que esto va. Y entonces, bueno, pues si los coordinadores están proponiendo, pues quiere decir que todos los grupos parlamentarios van a apoyarla. Y si no la detenemos, la aprueban. La aprueban hace 8 días. De veras. Adi mencionaba los desplegados. Hubo 4 colectivos feministas que lanzaron sus desplegados entre la red, esta que nos convoca a estar aquí, para decirle a los señores coordinadores que no pueden estar reformando la Constitución, afectando derechos ganados de las mujeres, contra las acciones afirmativas, destrozando, convirtiendo en florero al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Qué les pasa? Y entonces dije, bueno, a ver cómo le hacemos para no afectar las acciones afirmativas y la paridad. Muy preocupado, no, y el tribunal, yo les digo, no, yo no puedo estar a favor de eso, Esa reforma, si tienen un problema con el Tribunal Electoral, que sí lo tienen, bueno, que se vayan a la ley secundaria y discutan con el tribunal. A ver, vamos a platicar los procedimientos de cómo tienes tú que actuar para que no nos llegue con la broncota y de repente nos diga, pues tienes que nombrar más diputados migrantes o qué sé yo. Entonces sí se puede, hay que irse a discutir. La política parlamentaria significa consultar con todas. Y lo último, también tenemos que exigir a las mujeres, a todos, pero particularmente a las mujeres, que entiendan que es el Parlamento abierto. El Parlamento abierto no es convocarnos a un forito y ahí nos escuchan y bye, no, y tengo autoridad moral, ¿verdad? Tengo autoridad moral para decirlo. Parlamento abierto es sentar a las organizaciones, a las especialistas, a las academias, a las organizaciones de mujeres, a discutir. Oigan, ¿cómo ven esto? ¿Cómo ven? No, pues que sí, pues que no. Ok, ese es Parlamento abierto. Poner lápiz todo el mundo, las que estamos ahí sentadas y los que estamos sentados, para ver cómo va a quedar la redacción, cómo va a quedar la exposición de motivos. Perdónenme, pero así han sido todas las reformas constitucionales en materia de política electoral en este país, salvo ahora en la época de López Obrador. Así han sido. Y nunca una reforma estructural, y con eso termino, tengo que decir, ha sido en vísperas de una elección presidencial. Eso es garrafal. Todas las reformas estructurales, todas han sido a la mitad antes de que se entre al otro trienio del sexenio. ¿Qué motiva? Trastocar todo el Estado de Derecho que hemos construido. No lo permitamos. Las invito. No lo permitamos. Cada una de nosotras, de ustedes, de quienes nos ven, no lo permitamos. Porque ha costado mucho trabajo, muchos años, lograr que los derechos de las mujeres, todos sean reconocidos y hoy pueden desaparecer así, en un tris. Gracias por convocarnos y muchas gracias por la paciencia de escucharnos. Muchas gracias a todas las líderes que nos acompañan el día de hoy, por supuesto, muy legal. Gracias, Carolina del Ángel, gracias, Rocío Sánchez Pérez, y pues todas las mujeres que están aquí. Y si nos acostumbramos nosotras mismas y los demás, que cada vez las mujeres ocupemos más puestos de decisión, y que cada mujer que nos vamos abriendo camino en este patriarcado, estamos creando el sendero para que otras mujeres tengan un recorrido menos sinuoso y más parejo. Muchísimas gracias y un fuerte aplauso para Carla Henry, Adriana Hernández Cervantes y Angélica de la Peña. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron.